La caída de Jerusalén. El Templo de Jerusalén era una de las estructuras más impresionantes del mundo antiguo. Sus enormes piedras blancas, detalles dorados y diseño imponente lo convertían en una maravilla de la era romana. Herodes el Grande había pasado décadas ampliándolo y renovándolo para que los peregrinos de todo el imperio se maravillaran con su belleza. Para el pueblo judío era más que un edificio. Era el centro visible de su fe, su cultura y su orgullo nacional. Pero Jesús de Nazaret, caminando con sus discípulos, miró este magnífico templo y dio una predicción que debió sonar imposible. En Lucas capítulo 21, versículo 6, dijo: «¿Ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, todas serán derribadas». En ese momento, tales palabras habrían parecido escandalosas. El templo estaba custodiado por Roma y era apreciado por Israel. Sus piedras pesaban cientos de toneladas. Nadie podía imaginar que desapareciera. Menos de 40 años después, la profecía se cumplió. En el año 70 después de Cristo, durante el reinado del emperador Vespasiano, su hijo Tito lideró 4 legiones romanas para sofocar una revuelta judía. Jerusalén fue sitiada y la hambruna devastó a la gente dentro de la ciudad. El historiador Josefo relata los horrores de la inanición, las luchas internas y el colapso. Finalmente, los romanos lograron abrirse paso. En medio del caos, el templo se incendió, su oro se derritió y corrió entre las grietas de las enormes piedras de los cimientos. Los soldados romanos, ansiosos por el tesoro, desmantelaron el templo piedra por piedra para recuperarlo. Al final, no quedó ni una sola piedra en su lugar, tal como Jesús lo había dicho. Esto no era un lenguaje simbólico ni una metáfora vaga. Fue una profecía directa, cumplida en la historia, confirmada tanto en las Escrituras como por fuentes externas como Josefo. El corazón del culto judío fue desmantelado, demostrando que las palabras de Cristo tenían autoridad divina y una precisión absoluta. La traición por 30 piezas de plata. En el libro de Zacarías, escrito más de 5 siglos antes de la época de Jesús, el profeta presentó una visión extrañamente específica. En el capítulo 11, 12 a 13, habla como un pastor rechazado por su pueblo. Deciden que su valor es solo de 30 piezas de plata, el precio de un esclavo según Éxodo 21, 32. Dios entonces le ordena que arroje ese dinero en la casa del Señor para el alfarero. Al principio esto parecía un acto simbólico, pero la historia registró su cumplimiento exacto en el Nuevo Testamento. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, acordó con los líderes religiosos traicionar a Jesús. El precio fijado no fue al azar. Fueron 30 monedas de plata, exactamente la misma cantidad de la que habló Zacarías. Después de que la culpa lo abrumó, Judas arrojó las monedas de vuelta al templo tal como lo describía la profecía. Los sacerdotes, declarando que el dinero era impuro, se negaron a devolverlo al tesoro. En su lugar, lo usaron para comprar el campo del alfarero como lugar de sepultura para extranjeros. Cada paso se alineó con la antigua profecía, la cantidad exacta de dinero, el acto de arrojarlo en la casa del Señor y su uso final para el campo del alfarero. Estos detalles no estaban bajo el control de los discípulos. Fueron decisiones tomadas por Judas y los sacerdotes, pero aún así coincidieron punto por punto con las palabras de Zacarías. Esto muestra cómo opera la profecía bíblica, no solo en grandes visiones de reinos, sino también en detalles precisos, hasta el mismo precio de la traición. La destrucción de Tiro. Ezequiel, hablando en el siglo VI a.C., declaró que la rica ciudad costera de Tiro sería reducida a ruinas. En Ezequiel 26, 3 a 12, predijo que muchas naciones vendrían contra ella como olas del mar, que sus muros serían derribados, sus torres destruidas, su suelo raspado hasta quedar como una roca desnuda, y que sus piedras y maderas serían arrojadas al agua. Al principio, el rey Nabucodonosor de Babilonia sitió Tiro durante 13 años. Finalmente capturó la ciudad continental, pero su gente había huido a una fortaleza en una isla a aproximadamente media milla de la costa. Durante siglos, la profecía pareció incompleta. Luego, en el siglo IV a.C., llegó Alejandro Magno. Para capturar la isla, él raspó las ruinas de la antigua ciudad continental y las arrojó al mar, creando un enorme terraplén de escombros que llegó hasta la isla. Utilizando este puente artificial, su ejército llevó máquinas de asedio a través del agua y destruyó las defensas de Tiro. La profecía se cumplió literalmente.
Las piedras y la madera de la antigua ciudad fueron arrojadas al mar, la isla fue conquistada y Tiro nunca recuperó su antiguo esplendor. Hoy en día, sus puertos están llenos de arena y la antigua ciudad yace en ruinas. Lo que pareció imposible durante siglos sucedió exactamente como lo predijo Ezequiel, demostrando que la palabra de Dios alcanza hasta los más pequeños detalles de la historia, el siervo sufriente. Siglos antes de la crucifixión, el profeta Isaías describió con asombroso detalle el rechazo, sufrimiento y muerte de una figura que cargaría con los pecados de otros. Isaías 53 es llamado a menudo el quinto evangelio debido a lo mucho que refleja la vida y muerte de Jesucristo. Isaías escribió que este siervo sería despreciado y rechazado, un hombre de dolores y experimentado en sufrimiento. Sería traspasado por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trae la paz caería sobre él, y por sus heridas otros serían sanados. En la época en que Isaías escribió, la crucifixión aún no había sido inventada. Sin embargo, la profecía habla de ser traspasado, un detalle que se cumplió cuando Jesús fue clavado en sus manos y pies y traspasado en su costado. La profecía también dice que él estaría en silencio ante sus acusadores, como un cordero llevado al matadero. En su juicio ante Pilato, Jesús permaneció en gran parte en silencio, negándose a defenderse, cumpliendo así esta visión de inocencia y sumisión. Isaías además afirma que se le asignaría una tumba con los malvados y con los ricos en su muerte. Jesús fue crucificado entre criminales, pero sepultado en la tumba de José de Arimatea, un hombre rico, exactamente como se había profetizado. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en el siglo XX, contienen copias de los escritos de Isaías que preceden a Jesús por cientos de años, demostrando que estas palabras no fueron alteradas después de los hechos. Cada detalle, desde su rechazo hasta su sepultura, coincidió con los acontecimientos de la pasión de Cristo, demostrando que Isaías habló bajo inspiración divina. El auge y la caída de Babilonia. Babilonia fue una vez el imperio más poderoso del mundo antiguo. Sus murallas eran enormes, sus templos magníficos y su cultura inigualable. Para su gente, Babilonia parecía invencible, pero mucho antes de su decadencia, los profetas hablaron en su contra. Isaías capítulo 13, versículo 19, declaró que Babilonia sería destruida como Sodoma y Gomorra. Jeremías 51:37 dijo que se convertiría en un montón de ruinas, guarida de chacales y un lugar donde nadie habitaría. En el año 539 a.C., la profecía se cumplió. El rey persa Ciro conquistó Babilonia en una sola noche al desviar el río Éufrates y hacer marchar a sus tropas por el lecho seco del río bajo las murallas de la ciudad. Babilonia cayó sin una batalla y desde ese momento comenzó a desvanecerse. Posteriores gobernantes intentaron restaurarla, pero ninguno tuvo éxito. Con el paso de los siglos se fue deteriorando hasta convertirse finalmente en una ruina desierta. Incluso en tiempos modernos, los intentos de reconstruir Babilonia han fracasado. Saddam Hussein invirtió millones de dólares para restaurar la ciudad, inscribiendo su nombre en los ladrillos como lo hizo Nabucodonosor, pero sus esfuerzos colapsaron y Babilonia sigue deshabitada. El sitio hoy en Irak no es más que piedra rota y polvo. Esto coincide con la palabra profética de que Babilonia nunca volvería a ser habitada por todas las generaciones. El imperio más poderoso de su época se convirtió en una ruina silenciosa, exactamente como se predijo, el lugar de nacimiento del Mesías. El profeta Miqueas, escribiendo en el siglo H a.C., nombró la ciudad exacta donde nacería el Mesías. En Miqueas 5:2 declaró: «Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá uno que será gobernante en Israel, cuyos orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad». Esta profecía no era general. Había varias ciudades llamadas Belén en el antiguo Israel, pero Miqueas especificó Belén Efrata, la que está cerca de Jerusalén en las tierras tribales de Judá. Siglos después, un decreto de César Augusto exigió que cada hombre se registrara en la ciudad de sus antepasados. José, siendo descendiente del rey David, viajó con María a Belén. Allí, en esa ciudad exacta, nació Jesús. Incluso quienes se oponían a Jesús conocían la profecía. Cuando el rey Herodes preguntó dónde nacería el Mesías, los principales sacerdotes y escribas citaron las palabras de Miqueas, identificando Belén sin dudarlo.
El detalle era preciso y el cumplimiento inevitable. El significado es claro. Una aldea, aparentemente insignificante, se convirtió en el punto de entrada del Hijo de Dios al mundo. La profecía, escrita cientos de años antes, señalaba no solo la nación o la tribu, sino la ciudad exacta, demostrando que la palabra de Dios gobierna incluso los detalles más pequeños de la historia, la reunión de Israel. En el libro de Ezequiel 37, al profeta se le mostró una visión de un valle lleno de huesos secos. Dios explicó que esos huesos representaban a toda la casa de Israel, sin vida, dispersos y sin esperanza. Ezequiel entonces observó cómo los huesos se unían, se formaban tendones, la carne los cubría y el aliento entraba en ellos. La visión simbolizaba la restauración de Israel como nación después de haber sido dispersada. Durante casi 2000 años después de la destrucción de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, el pueblo judío vivió en el exilio por todo el mundo. Israel dejó de existir como nación soberana, pero la profecía de Ezequiel prometía que Dios algún día los devolvería a su tierra. En el versículo 21, Dios dijo: «Tomaré a los israelitas de entre las naciones a donde han ido, los reuniré de todos los lugares y los traeré de vuelta a su propia tierra». Esta profecía comenzó a cumplirse en el siglo XX. Tras la devastación del Holocausto, las Naciones Unidas reconocieron al Estado de Israel en 1948. Judíos de todo el mundo regresaron, las ciudades fueron reconstruidas, el hebreo fue revivido como lengua viva y la tierra volvió a florecer. Lo que Ezequiel vio en visión se convirtió en realidad en la historia moderna. La reunión de Israel es uno de los ejemplos más claros de una profecía antigua cumplida en tiempos recientes, mostrando que las promesas de Dios perduran a lo largo de los milenios y que su palabra no puede ser quebrantada. La visión de Daniel sobre los 4 imperios. En el segundo capítulo de Daniel, el rey Nabucodonosor de Babilonia soñó con una gran estatua. Su cabeza era de oro, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies de una mezcla de hierro y arcilla. Daniel, por revelación divina, explicó que cada parte representaba un reino que surgiría y caería sucesivamente. La cabeza de oro era Babilonia. El cofre de plata simbolizaba el imperio medo-persa. La figura de bronce representaba a Grecia bajo el reinado de Alejandro Magno. Las piernas de hierro eran Roma, fuerte e inflexible, pero luego dividida. En Daniel 7, la misma profecía apareció en una forma diferente. 4 bestias surgían del mar: un león, un oso, un leopardo y una bestia aterradora con dientes de hierro. Estas nuevamente representaban los mismos imperios, pero esta vez mostrados como depredadores y destructivos en lugar de espléndidos. El hecho notable es que Daniel tuvo estas visiones en el siglo VI a.C., mucho antes de que surgieran estos imperios. La historia se desarrolló exactamente como fue descrita. Babilonia cayó ante Persia, Persia ante Grecia y Grecia ante Roma. Cada detalle coincidía con el esquema profético. La visión de Daniel no termina con los reinos terrenales. Él vio a uno como un hijo de hombre viniendo con las nubes del cielo, a quien se le dio dominio y gloria eternos. Jesús más tarde usó este título, Hijo del Hombre, para sí mismo, conectando su misión con la profecía de Daniel. Los 4 imperios han pasado, pero el reino que Daniel previó continúa para siempre. El ascenso de Ciro fue predicho. En los capítulos 44 y 45 de Isaías, escritos casi 2 siglos antes de los acontecimientos, Dios llamó a un futuro gobernante por su nombre, Ciro. La profecía declaraba que Ciro sería el instrumento escogido por Dios para reconstruir Jerusalén y permitir la restauración del templo, aunque Ciro no conocía al Dios de Israel. Este nivel de precisión es único en las Escrituras. Isaías no solo identificó al rey por su nombre, sino que también describió su misión: decretar el regreso de los exiliados y supervisar la reconstrucción del templo. En el año 538 a.C., después de conquistar Babilonia, Ciro de Persia emitió un edicto que permitía al pueblo judío regresar a su tierra y comenzar la reconstrucción del templo en Jerusalén. Ninguna conjetura humana podría explicar esto. La profecía nombró a un rey pagano mucho antes de su nacimiento y lo vinculó a acciones que transformarían el futuro de Israel.
La evidencia arqueológica, incluido el cilindro de Ciro, confirma sus políticas de permitir que los pueblos exiliados regresaran a sus tierras natales. Esto cumplió exactamente las palabras de Isaías. El hecho de que Ciro fuera nombrado de antemano muestra cómo la profecía va más allá de predicciones generales. Demuestra la soberanía absoluta de Dios sobre gobernantes y naciones, declarando eventos mucho antes de que sucedan. El derramamiento del Espíritu en Pentecostés. A través del profeta Joel, Dios prometió un día en que su Espíritu sería derramado sobre toda la gente. Joel capítulo 2, versículos 28 y 29 dice: «Derramaré mi Espíritu sobre toda carne». Esta profecía se cumplió en el primer siglo. En el libro de los Hechos, capítulo 2, durante la fiesta de Pentecostés, los discípulos estaban reunidos en Jerusalén cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos con el sonido de un viento recio y lenguas de fuego. Comenzaron a hablar en diferentes idiomas, declarando las maravillas de Dios, y personas de muchas naciones escucharon el mensaje en sus propias lenguas. Cuando la multitud preguntó qué estaba sucediendo, Pedro se puso de pie y explicó: «Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel». Él conectó directamente el evento con la antigua profecía. El Espíritu ya no estaba limitado a profetas o reyes, sino que fue dado a todos los creyentes, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, judíos y gentiles. Pentecostés marcó un punto de inflexión en la historia, cumpliendo las palabras de Joel e impulsando la expansión del Evangelio con poder divino. Esto demostró que las promesas de Dios se extendían más allá de Israel y que su presencia habitaría en su pueblo en todas partes. La expansión del Evangelio hacia los gentiles. Isaías capítulo 49, versículo 6, registra las palabras de Dios sobre la misión de su siervo. «Es muy poco que seas mi siervo para restaurar las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. También te haré luz para las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra». Esta profecía declaraba que la obra del Mesías se extendería mucho más allá de Israel. La salvación no permanecería limitada a un solo pueblo, sino que se extendería a las naciones. El cumplimiento comenzó en el ministerio de Jesús, quien sanó al siervo de un centurión romano y habló con samaritanos, mostrando que su mensaje era para todos. El libro de los Hechos registra el momento en que la iglesia abrazó plenamente esta profecía. En Hechos capítulo 13, versículo 47, Pablo y Bernabé citaron directamente las palabras de Isaías cuando se volvieron a predicar a los gentiles, diciendo que el Señor les había mandado ser luz para las naciones. A partir de ese momento, el evangelio se extendió por todo el imperio romano, llegando a griegos, romanos, sirios y más allá. Hoy en día, el cristianismo es una fe global con creyentes en todos los continentes. Esta expansión mundial es la manifestación directa de la profecía de Isaías. Lo que una vez se pronunció como promesa se ha desarrollado a lo largo de la historia, demostrando una vez más que la palabra de Dios nunca falla. La caída de imperios fue predicha con detalle. La profecía bíblica no solo concierne a Israel, sino también al destino de las potencias mundiales. Además de la caída de Babilonia, los profetas anunciaron el declive de otros reinos con una precisión notable. Por ejemplo, en el capítulo 8 de Daniel, una visión describe un carnero con dos cuernos que representa al imperio medo-persa y un macho cabrío con un cuerno prominente que simboliza a Grecia. El macho cabrío ataca al carnero, quebrando sus cuernos, y su gran cuerno es luego roto, siendo reemplazado por otros 4 más pequeños. Esta visión, dada siglos antes de los acontecimientos, se cumplió en la historia. El imperio persa cayó ante Alejandro Magno, el cuerno del macho cabrío. Tras la muerte repentina de Alejandro en la cúspide de su poder, su reino fue dividido entre sus 4 generales. La imagen de los cuernos, común en la profecía bíblica para representar fuerza y reyes, coincidió exactamente con el resultado histórico. Tales predicciones muestran que la soberanía de Dios se extiende no solo sobre Israel, sino también sobre el curso de la historia global. Los reinos surgen, se expanden y caen de la manera precisa que fue predicha. Estos cumplimientos proporcionan una fuerte confirmación de que el desarrollo de los acontecimientos mundiales está bajo dirección divina, no por casualidad humana. La resurrección predicha. En el Salmo 16, versículo 10, David escribió:
no me abandonarás en el reino de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aunque David pronunció estas palabras, los escritores del Nuevo Testamento las reconocieron como una profecía que señalaba más allá de él, hacia el Mesías. Pedro, predicando en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, explicó que David murió y fue sepultado, y que su tumba aún estaba entre ellos. Por lo tanto, el salmo no podía referirse al propio David. En cambio, señalaba a Jesús, cuyo cuerpo no permaneció en la tumba. Dios lo resucitó de entre los muertos, cumpliendo las palabras escritas siglos antes. La resurrección es el fundamento de la fe cristiana, y su predicción anticipada muestra que el plan de salvación de Dios fue establecido mucho antes de que ocurrieran los acontecimientos. A diferencia de promesas vagas sobre la vida después de la muerte, esta profecía era específica. El santo no vería corrupción. Jesús resucitó al tercer día, su cuerpo sin corrupción, exactamente como se había predicho. Este cumplimiento confirma la autoridad tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento y demuestra que la victoria sobre la muerte no fue accidental, sino central en el plan redentor de Dios desde el principio. La destrucción de Nínive. El profeta Nahum, escribiendo en el siglo VII a.C., proclamó juicio contra Nínive, la capital del imperio asirio. En Nahum capítulo 1, versículo 8, declaró que Dios traería una inundación abrumadora para poner fin al lugar de la ciudad. Y en el capítulo 3, describió a Nínive como una ciudad de sangre destinada a la ruina. En ese tiempo, Nínive era la ciudad más fortificada del mundo. Sus murallas eran tan anchas que los carros podían circular sobre ellas. Su poder se extendía por todo el cercano oriente y nadie imaginaba su caída. Sin embargo, en el año 612 a.C., los babilonios y los medos atacaron. Los relatos históricos describen cómo el río Tigris se desbordó y rompió las murallas de Nínive, tal como Nahum lo había predicho. Los invasores entraron y la ciudad fue destruida. Después, Nínive desapareció tan completamente que las generaciones posteriores pensaron que solo era un mito. Sus ruinas no fueron redescubiertas hasta el siglo XIX. La profecía de Nahum se cumplió al detalle. Una inundación abrió el camino y la poderosa ciudad desapareció de la historia. Esto demuestra una vez más que la profecía bíblica habló con precisión sobre el auge y la caída de las naciones, y que ni siquiera los imperios más poderosos pudieron resistir los decretos de Dios. La dispersión de Israel. Antes de que el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida, Moisés les advirtió lo que sucedería si se apartaban de Dios. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 64, él dijo: «El Señor los dispersará entre todas las naciones, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Allí adorarán a otros dioses, dioses de madera y de piedra, que ni ustedes ni sus antepasados han conocido». Esta profecía se cumplió en múltiples ocasiones a lo largo de la historia de Israel. Tras la conquista asiria en el siglo VIII a.C., las tribus del norte fueron llevadas al exilio. Más tarde, en el siglo VI a.C., Babilonia destruyó Jerusalén y llevó a su pueblo al exilio. La dispersión alcanzó su máxima extensión después de la destrucción del templo por los romanos en el año 70 después de Cristo, cuando las comunidades judías se dispersaron por Europa, Asia y África. Durante casi 2 milenios, el pueblo judío vivió en el exilio, tal como Moisés lo había previsto. Mantuvieron su identidad y fe a pesar de vivir entre naciones con dioses y costumbres extranjeras. La dispersión no fue aleatoria, sino el cumplimiento de una advertencia divina dada mucho antes de que ocurriera. La precisión de esta profecía, que abarca siglos y continentes, demuestra la verdad perdurable de la palabra de Dios y prepara el escenario para la posterior reunión de Israel, también anunciada por los profetas. La entrada triunfal en Jerusalén. En Zacarías, capítulo 9, versículo 9, escrito en el siglo V a.C., el profeta declaró: «Alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna». Esta profecía describía la llegada del Mesías, no con fuerza militar ni esplendor real, sino con humildad, entrando montado en un burro joven. Siglos después, como se relata en los Evangelios, Jesús se acercó a Jerusalén en la época de la Pascua e instruyó a sus discípulos para que le trajeran un pollino.
Entró en la ciudad exactamente como lo había predicho Zacarías. Las multitudes extendieron ramas de palma y gritaban, «Hosana», tratándolo como al rey largamente esperado. El detalle del burro es importante. Un caballo de guerra simbolizaba la conquista, pero un burro representaba la paz. La profecía resaltaba el carácter del reinado del Mesías, no de dominación, sino de justicia y salvación. Al cumplir esta antigua palabra, Jesús se identificó públicamente como el Rey prometido, y el pueblo reconoció el momento como el cumplimiento de la profecía, aunque aún no comprendieran plenamente el significado de su misión. La gran hambruna predicha. En Hechos capítulo 11, versículos 27 al 28, el profeta Ágabo se levantó y, por el Espíritu, predijo que una gran hambruna se extendería por todo el mundo romano. El relato añade que esto sucedió durante el reinado del emperador Claudio. Registros históricos fuera de la Biblia confirman este cumplimiento. Los historiadores romanos Suetonio, Tácito y Josefo mencionan escasez generalizada de grano y hambrunas durante el gobierno de Claudio en el primer siglo. Diferentes regiones del imperio fueron afectadas en distintos momentos, pero la predicción fue precisa. La hambruna se extendió por todo el imperio y causó grandes dificultades. La iglesia en Antioquía respondió a esta profecía enviando ayuda a los creyentes en Judea. Sus acciones muestran que los primeros cristianos reconocían la profecía como algo confiable y práctico, que los guiaba a prepararse para eventos reales. Este ejemplo demuestra que la profecía en las Escrituras no se limitaba a reinos lejanos en el futuro o visiones simbólicas. También abordaba realidades inmediatas confirmadas por la historia, mostrando la misma precisión y autoridad que las predicciones a largo plazo de los profetas. La destrucción de Samaria. Los profetas Oseas y Miqueas, hablando en el siglo 8 a.C., advirtieron que Samaria, la capital del reino del norte de Israel, caería debido a su idolatría y rebelión. Miqueas capítulo 1, versículo 6, declara, «Convertiré a Samaria en un montón de escombros, un lugar para plantar viñedos. Arrojaré sus piedras al valle y dejaré al descubierto sus cimientos». En el año 722 a.C., el imperio asirio bajo el rey Salmanasar, y más tarde el rey Sargón, conquistó Samaria tras un prolongado asedio. La ciudad fue destruida y su gente llevada al exilio, convirtiéndose en las llamadas tribus perdidas de Israel. Los hallazgos arqueológicos muestran restos de estructuras colapsadas y evidencia de destrucción consistente con el relato bíblico. Samaria nunca volvió a alcanzar prominencia como capital de Israel. La profecía de que se convertiría en una ruina se cumplió exactamente. Sus piedras realmente fueron esparcidas y la tierra finalmente fue replantada y reutilizada. La caída de Samaria demostró que las advertencias de Dios a través de los profetas no eran amenazas vacías, sino declaraciones seguras de juicio. La persecución de los discípulos. Jesús advirtió a sus seguidores que enfrentarían hostilidad por causa de su nombre. En Juan capítulo 15, versículo 20, él dijo, «Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes». En Mateo capítulo 10, versículo 17, les advirtió que serían entregados a los concilios y azotados en las sinagogas. Estas palabras se cumplieron poco después de su resurrección. En Hechos capítulo 4, Pedro y Juan fueron arrestados y amenazados por las autoridades judías. En Hechos capítulo 5, los apóstoles fueron golpeados por predicar a Cristo. Esteban fue apedreado hasta la muerte en Hechos capítulo 7, y Jacobo, el hermano de Juan, fue ejecutado por el rey Herodes en Hechos capítulo 12. Pablo, quien antes fue un perseguidor, más tarde soportó encarcelamientos, golpizas y finalmente el martirio por el Evangelio. Fuera de la Biblia, historiadores de la iglesia primitiva como Eusebio y registros romanos confirman que los creyentes fueron encarcelados, torturados y asesinados a lo largo del primer siglo. La profecía de Jesús no fue vaga, fue específica, y la historia demuestra que se cumplió. La persecución de los discípulos confirmó la exactitud de sus palabras y se convirtió en un testimonio poderoso de su fe, ya que soportaron el sufrimiento en vez de negarlo. El surgimiento de falsos profetas y engañadores. En Mateo capítulo 24, versículo 11, Jesús advirtió, «Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos».
Él repitió esto en el versículo 24, diciendo que falsos mesías y falsos profetas harían grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Esta profecía comenzó a cumplirse en el primer siglo. El libro de los Hechos menciona a figuras como Simón el Mago, quien asombraba a la gente con magia y trató de comprar el poder del Espíritu Santo. Josefo, el historiador judío, registra a varios falsos mesías que lideraron revueltas contra Roma, afirmando ser líderes designados divinamente. Uno de estos personajes, Teudas, persuadió a muchos para que lo siguieran, pero fue asesinado y su movimiento terminó. Otros aparecieron en los años previos a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, engañando a la gente con promesas de liberación que nunca se cumplieron. El surgimiento de falsos maestros también continuó dentro de la iglesia. Pablo advirtió en sus cartas sobre aquellos que distorsionaban el evangelio para beneficio personal. Juan, en su primera epístola, escribió que ya habían venido muchos anticristos. Estos cumplimientos confirman que la advertencia de Jesús fue precisa, describiendo tanto peligros inmediatos en el primer siglo como un patrón que ha persistido a lo largo de la historia. Y si cada profecía cumplida demuestra la exactitud de la Biblia, entonces surge una pregunta aún mayor. ¿Qué pasa con los escritos que fueron excluidos de la Biblia por completo? ¿Por qué ciertos textos fueron aceptados mientras que otros fueron prohibidos, especialmente en la tradición etíope? Para descubrir esa historia, mira el siguiente video. Todas las razones por las que la Biblia etíope fue prohibida, explicadas en detalle.